Visiones Educativas. Bienvenidos a Visiones Educativas, en un episodio de gran interés para mejorar las herramientas del aprendizaje en el entorno educativo. Hablaremos de la vocación docente en contextos desafiantes. En medio de realidades complejas como la pobreza, la violencia o la falta de recursos, la vocación docente cobra un valor crucial. Hoy reflexionaremos sobre la importancia de la vocación en la enseñanza, especialmente en contextos desafiantes. Con nosotros el ingeniero Humberto Enrique Amador. ¿Cómo estás, Humberto? Un placer que estés con nosotros. Bien, muchas gracias por recibirme y permitirme este espacio para compartir un poco de mi experiencia con la audiencia. Ok, excelente. Cuéntanos un poco sobre este tema que para mí es sumamente fundamental. ¿Qué entendemos nosotros por lo que es un contexto desafiante para la vocación del docente? Bueno, la verdad es que hay bastantes desafíos. Inicialmente, pues como para ponerlo en contexto, voy a comentar mi experiencia. Yo ¿Sí? soy ingeniero electricista, profesor. Desde hace ya bastantes años he tenido esa experiencia como docente universitario. Actualmente trabajo en la Universidad Nacional en el Departamento de Ingeniería Eléctrica. Ahí soy profesor titular y también actualmente jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Entonces, bueno, ese es el contexto en el que me encuentro y donde he podido observar algunos desafíos que estoy seguro que a nivel nacional, a nivel de educación superior, compartimos esos mismos desafíos. Hay, bueno, diferentes problemas que uno ha podido identificar. Actualmente creo, y a nivel de sociedad, creo que podría ser también el tema de la motivación. El tema de la motivación. Sí, hemos podido identificar muchos estudiantes que desertan o se retiran de sus estudios, conversando con los colegas o con los mismos estudiantes. Hemos podido identificar que hay una falta de motivación en el estudiantado. Mm. Uno puede teorizar por los diferentes motivos. em, Claramente el contexto social es algo que influye mucho. Un estudiante que puede tener dificultades económicas en su familia, que tal vez necesita elegir entre trabajar o estudiar, pues naturalmente la inmediatez le llama a buscar un trabajo para poder subsistir y relegar tal vez en alguna parte sus estudios. ¿Consideras tú entonces que la falta de recursos o esa también dificultad para poder sobrevivir, ¿verdad? A nivel de supervivencia, puede ser un desafío en el cual muchas veces los docentes por eso hacen de que el alumno eh, se salga de la universidad, se retire y ya no cree como esa empatía a nivel académico y tener ese sueño de lograrse graduar de la universidad? Bueno, yo personalmente creería eso. Lo vimos más notorio a raíz de la pandemia, hace varios años. Naturalmente, por las condiciones tan difíciles de la pandemia, muchas personas tuvieron que dejar su estudio, buscar un trabajo para poder subsistir. Y al momento de regresar, nosotros pensamos que íbamos a recuperar el mismo ritmo que teníamos, la misma cantidad de estudiantes, pero realmente se vio un bajón y hasta ahora estamos viendo nuevamente que se está recuperando. Muchos estudiantes me escriben como jefe o como profesor y me piden que, por ejemplo, pueda tener algunas clases que sean en la noche en muchas ocasiones nos preguntan si pueden ser de forma virtual porque ellos consiguieron algún trabajo y naturalmente no es tan fácil para ellos dejar su trabajo para continuar estudiando. Y uno lo comprende perfectamente, pues cada quien tiene que buscar la forma de subsistir, Sí. pero aún así, muchos de ellos no abandonan ese sueño de terminar su carrera a pesar de la dificultad y a pesar de tener que cumplir esa labor que desempeñan. Ok, yo estoy entendiendo entonces de que desde tu punto de vista y también de tu experiencia, estamos observando de que la problemática aquí está en que muchas veces los alumnos no tienen la capacidad de seguir estudiando por el factor tiempo, porque necesitan subsistir.
Entonces, ¿de qué manera o de qué forma crees tú que esos desafíos que ya lo sabemos, podemos como docentes poder crear ese incentivo a nivel de motivación para crear después esa disciplina? Bueno, ahí ya depende de cada caso particular de cada persona, su realidad personal, pero a nivel general, en primer caso, ser uno como docente empático con el estudiante. Eh, He tenido casos con estudiantes que me dicen, mire que tuve que faltar esta semana o tuve que faltar a determinada evaluación, determinado examen o práctica porque tenía que presentarme al trabajo y no me dieron el permiso. Sí, Y naturalmente uno quisiera que ellos estuvieran al 100% sí, en claro, todas las involucrados actividades, totalmente. involucrados al 100%, pero hay que entender la realidad de ellos y ser uno empático y darle esa oportunidad de que si no pudo realizar algún examen, pues bueno, entonces decir, ¿cuándo puede? Nos vemos y yo le aplico el examen en un momento en el que usted pueda. Así también con las prácticas de laboratorio. En ingeniería eléctrica tenemos muchos laboratorios y ellos tienen que realizar sus prácticas para desarrollar esas capacidades. Es algo que no se puede evitar, pero tal vez proporcionarles alguna flexibilidad que los instructores le puedan dar de decir, bueno, si no pudo asistir a sus prácticas por trabajo, llegue tal día, a tal hora y desarrolla sus prácticas cuando se puede. Y darles ciertas flexibilidades. Flexibilidad puede ser parte del apoyo o de la motivación que se le puede dar entonces a los alumnos. En parte, y también eh, hablar con ellos de forma personal, y eso es en general con todos los estudiantes, que comprendan que estudiar una carrera universitaria no es solamente llegar, a memorizar algo, hacer un examen, sacar una nota y pasar. Eso es parte del proceso, pero realmente uno tiene que crearles conciencia que lo que están haciendo es prepararse mentalmente, eh, desarrollar competencias que les lleven al día de mañana a ser profesionales que puedan cumplir su labor y que la disfruten. Sí. Hay muchas personas y eso todo el mundo lo sabe, que tal vez estudian una carrera por presión familiar o porque tal vez a ellos les pareció interesante, O porque es corta también y para ya correcto, graduarse y sí. pero realmente también está ese factor que uno tiene que tener interés y curiosidad y hasta cierto punto le tiene que gustar lo que desarrolla. ¿Tú consideras entonces de que uno tiene que estudiar bajo su pasión, no bajo las restricciones o las presiones que pueden haber de la parte social, ya sea familiar, amigos, pareja? Pues realmente tendría que haber un balance, porque no podemos olvidar lo que comentamos antes de la realidad del contexto nacional. Eh, si uno se forma como profesional, naturalmente quiere desempeñarse, pero uno tiene que estar consciente en el contexto en el contexto Real, nacional real, ¿sí? tiene que haber oportunidades para poderse desempeñar. Tal vez a mí me hubiera gustado una carrera específica, no voy a mencionar ninguna, pero tal vez hay alguna carrera que me hubiera apasionado Pero sí mucho. estudiaste lo que te gustaba. Sí, sí, la verdad me gusta mucho. Bueno, los que estudiamos ingeniería, creo que la mayoría tenemos una historia similar que cuando éramos niños desarmábamos los juguetes y usábamos las piezas para armar X o Y Sí. invento en nuestra Que van inocencia. desarrollando como ese razonamiento lógico, ¿verdad? Sí, sí, es correcto. De hecho, yo recuerdo mucho cuando estaba en la escuela, uno siempre tenía algún carrito de juguete con un motorcito. Me acuerdo que yo, sin saber nada de electricidad o ingeniería, ni ser técnico, me las ingenié para utilizar ese motor. Le hice unas aspas con palitos de paleta Ujú. y me creé una mini turbina eólica ahí en mi casa. La tenía conectada a un pequeño foquito Sí. y ese foquito lo tenía en mi cuarto. Yo sabía cuando había viento afuera porque la pequeña turbina empezaba a girar con el viento y el foquito se encendía en el cuarto. Qué Es interesante. algo sencillo, No, pero pequeño, ya es pero algo nato tuyo entonces. correcto. Desde ahí ya tenía esa curiosidad y afortunadamente cuando ingresé a secundaria pasé a estudiar en un colegio técnico.
y ahí Ok. afiancé ese conocimiento en la electrónica, que es el área en la En que la me que estás en estos desempeño. momentos. Y, y sí, por lo menos tengo ese gusto y también por la parte de la docencia. Cuando yo era estudiante en la universidad, en algunas ocasiones, cuando algún tema yo lo sentía que lo manejaba bien, le explicaba a los compañeros y Ok. yo le decía, mira, hagamos este ejercicio, desarrollemos esto, lo otro. Y ahí yo me fui dando cuenta que tenía esa facilidad para compartir lo que yo sabía con los demás. Con los demás. Ahora bien, ya lo vimos desde el punto de vista del alumno, que ese desafío del docente, ¿verdad? Que tiene con el alumno que muchas veces se retiran de las universidades por falta de recursos, por falta de tiempo o también a nivel del sistema familiar. Pero también hablemos del docente. El docente, ¿qué crees tú que ocupa cuando en realidad, porque hablamos de motivación, pero también lo quiero pasar al docente, cuando el docente está desmotivado, cuando el docente no tiene ese compromiso, muchas veces, ¿qué consideras tú que se puede hacer para volver a orientarlo hacia lo que es la estructura académica para que él pueda seguir dando clases? Porque muchas veces nos podemos desmotivar como docentes. Sí, claro. em, Creo que siempre uno necesita tener retos adelante, Retos. porque si uno se acomoda, digamos, si yo imparto mi clase, ya la manejo muy bien y periodo a periodo repito la misma labor de impartir la misma clase, se vuelve algo tedioso, uno no lo mira como un reto y tal vez ahí es donde se pierde cierta motivación. La monotonía. Esa monotonía que creo que todos los seres humanos podemos caer en Sí. ese esquema, pero cuando uno encuentra algunos retos, algunas dificultades o temas nuevos que poder implementar en la clase, creo que ahí uno puede recuperar un poco de esa motivación. Eh, Incluso, bueno, actualmente con lo que comentaba de la dificultad de que hay menos interés en los estudiantes, uno como profesor se plantea, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo hacer yo para... Hasta se pueden culpabilizar el mismo docente. Sí, es parte y parte, creería yo. Tanto parte como de los estudiantes, pero parte como uno de docente. Recientemente yo he podido visualizar, por ejemplo, que sí, mis estudiantes, bueno, llego, hay una clase, hablamos de cierto tema y en muchos casos uno los ve con el celular, disociando, tal vez no Sí, con esa atención que uno quisiera. claro. Pero no solamente puedo venir y decir, bueno, es que son ellos que no quieren prestar atención. También tengo que reflexionar y decir, Una autorreflexión. ¿Qué estoy haciendo yo? ah, correcto, ¿qué estoy haciendo? Tal vez lo que mi forma, mi clase no está generando ese interés en ellos. Eh, por lo menos en la parte de ingeniería, mi experiencia me ha enseñado que a ellos sí les llama mucho la atención la clase cuando es práctica, cuando ellos ven el objetivo de Y por una qué. teoría. Correcto, la teoría es necesaria, pero también uno tiene que saber en qué la va a utilizar, para qué va a emplear ese conocimiento. Y qué mejor que hacerlo en vivo. La facilidad en mis clases, que son enfocadas a la parte de la electrónica, es que puedo en algunos casos llevar a la clase componentes electrónicos de los que tengo yo o de los que tenemos en laboratorio y decirles, bueno, miren, esto que estuvimos viendo lo vamos a armar acá en vivo para que lo miren funcionando en tiempo real. Mm. Y ahí sí ya miro yo mucho el interés de ellos, que usan los componentes, los conectan, prueban aquí, algo está fallando, ¿qué falló? Voy a cambiar esto, lo otro. Y se ven muy compenetrados porque miran la utilidad práctica de lo que están aprendiendo, más allá de solo llegar y memorizar algo para resolver un examen. Ok, qué interesante lo que me estás comentando. Entonces, básicamente para que estamos hablando de que el mismo reforzador tiene que ser que el mismo docente se dé cuenta que en realidad si está haciendo bien o no está haciendo bien muchas veces lo que es las clases. Tal vez no hay que ser tan duro si bien o mal, sino es el hecho del componente de qué manera puede ir actualizándose y eso genera un reto. Y ese reto se puede observar cuando los estudiantes están más interesados. Entonces, estamos conectando entre lo que es la teoría, que posiblemente solo el 20% se les va a quedar, pero una vez que ya se refuerza a nivel práctico, eso hace que el estudiante tenga mayor intensidad emocional y también a nivel de aprendizaje para que conlleve a que pueda culminar la clase. Es correcto. Y también me parece que es importante adaptarnos a la realidad actual. Eh,
Creo que la mayoría nos formamos pues con una pizarra y que el profesor Así es. escribía en la pizarra y hacía un diagrama y escribía y un dictado y escriban y empezaba a dictar. Hoy en día hay tantas herramientas de las que podemos disponer, pero hay que saber utilizarlas de forma correcta, si no, Sí. más bien pueden ser perjudiciales. Eh, muchos jóvenes de hoy en día perciben la información de una forma diferente a la que tal vez hace algunas décadas lo hacíamos. Ellos ahora valoran más la información inmediata, rápida y directa. Sí, como estar en TikTok y estar viendo como ciertos, no sé, reels sobre una información, no sé, sobre ingeniería eléctrica y Correcto. hasta ahí. Y ellos creen que ya lo saben solo por verlo por 10 segundos. Correcto, pero están ya condicionados a percibir la información de esa forma. Y si yo como docente me enfrasco en decir, no, 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 yo voy a hacer tradicional mi clase y vamos a estar una hora hablando de lo mismo, pierdo la atención de ellos realmente. Em, entonces ahí es donde uno tiene que acomodarse también a hacer más dinámica su clase, no hacerla más light, porque el conocimiento tiene que desarrollarse y las competencias se Y la tienen que actualización del desarrollar. conocimiento inclusive va de la mano. Sí, pero también tengo que adaptarme a captar la atención de ellos de la forma en la que ellos la están percibiendo. Hay una ¿Y herramienta. cómo hacemos, esa parte es interesante, cómo captamos nosotros ese desafío en base a la percepción como docente hacia los estudiantes? ¿Cómo podemos nosotros tener como esa suspicacia, ¿verdad? Para nosotros observar cómo el alumno va percibiendo esa clase. ¿Cómo hacemos eso? Porque ahí estaríamos enfrentándonos al desafío más grande, que es la percepción del alumno hacia la clase. ¿Cómo podríamos nosotros hacer eso? O en base a tu experiencia más que todo, ¿verdad? ¿Cómo lo has observado tú? Pues la verdad es que uno intenta diferentes métodos Sí, de acuerdo cómo van surgiendo. Actualmente lo que más se habla y en lo que se nos ha estado capacitando en la Universidad Nacional es en emplear la inteligencia artificial. ok. Eh, es una herramienta muy poderosa, pero hay que saberla utilizar. Hay tanta información a la que uno puede acceder ahí, pero hay que saber guiarla, limitarla para que. Guiarla y limitarla. Exacto. Es decir, uno con cualquier herramienta de inteligencia artificial, uno escribe un prompt y puede generar imágenes, puede generar texto, puede generar videos. Fórmulas. Correcto. Pero si uno no limita ese uso, tal vez la información que está ahí puede tener errores o puede estar mal direccionada. Entonces uno como docente tiene que saber bien, utilizar bien esas herramientas y en base a su conocimiento decir, ok, esta información está correcta, la voy a compartir con mis estudiantes o los voy a guiar para que ellos puedan generar esa información, pero hay que acompañarlos porque si no, tal vez pueda ser alguna información fuera de contexto o no relacionada al contexto pues, de uno en Honduras. Tal vez me dé información, eh, tal vez para un contexto en Europa, Asia, pero acá tenemos una realidad muy diferente en Honduras. Ujú. Entonces siempre tiene que estar ese acompañamiento del docente. Quiere decir que la tecnología ha avanzado tanto que si nosotros no sabemos cómo suprimirla, inclusive con la inteligencia artificial, a medida nosotros vamos dando la clase y lo hacemos literalmente en base a la inteligencia artificial, podríamos estar dando mal la educación sobre un tema específico. Y eso, por el contrario, lo que puede hacer es disminuir en realidad la capacidad del estudiante para seguir adelante. Sí, es que, bueno, creo que no es extraño para muchos jóvenes que les dejan algún tipo de trabajo, alguna tarea. Y la solución fácil solo es decir, bueno, voy a buscarlo en ChatGPT, que me genere un texto, solo lo copio, lo Sí. pego y así entrego mi trabajo. La información está ahí, pero el estudiante no, en primer lugar, no hizo un esfuerzo para entender qué es lo que está ahí o apropiarse de ese conocimiento. Solamente buscó una información, la copió, la pegó y la entregó. Eh, pero no por eso hay que mirarlo como algo malo, esa herramienta, No, claro. sino uno como docente pensar y decir, bueno, el trabajo que les voy a asignar en esta ocasión, voy a estructurarlo de forma que ellos empleen esa herramienta, cualquier herramienta de inteligencia artificial o el Internet, cualquier base de datos que puedan ellos encontrar, pero que
dar por sentado que ellos van a utilizar esa herramienta, pero guiarlos de forma que esa información que obtuvieron razonen a partir de ella. No es fácil. No, Hay que utilizar... no es fácil, porque ese es el desafío, pues. Es correcto. Ese es el mayor desafío, porque solo copian y pegan inteligencia artificial de cualquier contexto en tu área, como ejemplo, y te entregan el informe. Entonces, también es importante esa regulación o política, uno como docente, que posiblemente las referencias o las citas bibliográficas deban de ir en base a una revista digital ya académica concreta. Porque si no, hasta el propio ChatGPT te puede poner las citas bibliográficas, pero son inexistentes. Entonces, desde esa manera, uno también puede como corroborar entre lo que ellos están haciendo como investigadores, porque también la información a nivel de investigación es importante, pues. Porque no solo se trata de copiar y pegar, porque la investigación sí te va a ayudar al análisis crítico en base a la consecuencia que se esté dando o el evento que se esté dando a nivel académico. Es correcto. Y otro ejemplo que tengo es una experiencia que tuve cuando estuvimos en medio de la pandemia, todo el mundo en su casa y bueno, la universidad tomó la disposición que siguiéramos teniendo nuestras clases, En pero línea. en línea. Sí. Ahí fue un reto también bastante interesante porque, bueno, teníamos ya una plataforma virtual, em, tocó generar contenidos, pero la principal dificultad que observé fue al momento de evaluar. Ok. Yo decía, bueno, puedo aplicar un examen, pero ¿qué me puede asegurar que el estudiante que está allá en su casa no vaya a hacer trampa en su examen Sí. y tal vez alguien le pase las respuestas? Es decir, siempre uno Sí, tiene que tener grupitos ese aparte en cuidado. WhatsApp y... Es Ajá, correcto. sí. Entonces también ahí, pues me tocó utilizar la imaginación y cambiar la forma de evaluación que manejaba en ese momento y buscar algo que por lo menos yo sé que les implicara un esfuerzo para desarrollar Más medible. competencias. Es correcto. Y bueno, en algunas clases la opción a la que llegué yo fue salirme de lo convencional, del examen, con varias preguntas. Sí. Y bueno, las evaluaciones mías eran, bueno, ok, de acuerdo a este tema, necesito que me grabe un video explicando, bueno, desarrollando algún diseño de un circuito o, bueno, es particular según lo de la clase, pero algo más aplicado. Yo les decía, bueno, existen estos dispositivos, averígüeme cuánto le va a costar diseñar X dispositivo. Como proyectos. Un proyecto práctico, Mm. pero más relacionado a lo que uno puede encontrar ejerciendo. Ok. Y que no solamente me mandaran un informe, algún documento, sino que grabaran un video explicando cómo llegaron a todo eso. Naturalmente eso es bastante trabajo. Usualmente yo les daba 24 horas para desarrollar ese trabajo. 24 horas. Yo sabía que entre ellos iban a conversar, decir, bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué averiguaste? Y lo iban El a hacer. ingenio, eso es lo que querías tú, que ellos Exacto. desarrollaran esa parte del razonamiento, el ingenio, para ver de qué manera lo podían hacer. Exacto. Y bueno, sí, también implicaba de mi parte mayor trabajo para evaluarlo. Claro. Pero bueno, es parte de la labor. Y muchos estudiantes al final de la clase, cuando yo les pedí alguna retroalimentación, ellos sí me decían, estaba difícil ese examen, ingeniero, pero me gustó porque me puso a pensar, me puso a averiguar y le gustaba que iba enfocado a lo que ellos podrían hacer ya En el día a en día. el día a día como profesionales. Entonces, eso es lo que realmente a mi parecer es lo importante, que ellos miren el porqué de las cosas. No solamente aprendan algo, desarrollen un X, Y cantidad de ejercicios, obtengan una respuesta, pero se queda ahí. Em, a cualquiera de nosotros nos interesa que el trabajo que hemos desarrollado tenga una razón de ser y se obtenga un producto a partir de ello. Ujú. Y uno se siente orgulloso de haberlo logrado. Quiere decir que básicamente el hecho de no solo enseñar por esos 3 meses, un ejemplo, la clase, sino que comprendan en esos 3 meses, eh, es, sería como la satisfacción o la motivación que podría tener el docente cuando un alumno te dice, pensé y me sentí bien haciéndolo, porque estoy desafiándome. Y ese desafío que tú cometes desde el principio, que me parece muy importante, ese desafío
no solo es por parte del docente, sino, ni tampoco solo verlo desde el alumno, sino que hay que verlo como un conjunto. Porque la universidad tiene que darte también esas herramientas al momento de esos desafíos, como las clases en línea. Porque si tú solo vas y expones las diapositivas por vía Zoom y solo hablas de las diapositivas, claro que el alumno se va a aburrir en 5 minutos y va a tener la cámara apagada y va a estar haciendo otra cosa y no le va a importar lo que estás dando, lo que estás impartiendo como clase. Entonces, Correcto. ese involucramiento entre el análisis crítico sobre un tema puede ayudar a que los desafíos siempre van a existir, pero creo que pueden ser más regulados y pueden apoyar al docente. Y así como el alumno para tener una mejor capacidad a nivel del acompañamiento institucional. Entonces, ¿de qué manera ese acompañamiento institucional puede ser una brecha importante hacia lo que es el docente? Eh, es necesario que la institución, en primer lugar, le preste la libertad al docente La para, libertad. para Ok. poder desarrollar su clase según el contexto de esa clase o según la carrera. Sí. Cada carrera es diferente, derecho es muy diferente a ingeniería, a medicina, música, es decir, tantas carreras hay y cada una tiene sus particularidades. Yo por lo menos podría hablar desde el aspecto de la ingeniería. eh, en primer lugar, una infraestructura es necesaria en la ingeniería, laboratorios con equipos que sean lo más actualizados posibles, porque esos ingenieros que uno forma, cuando van al campo laboral, tienen que conocer el uso de los equipos y tienen que estar Y en laboratorio sí se enseña eso. actualizados. Pre a que vayan a... Bueno, se inicia primero conociendo los fenómenos físicos con los que uno maneja, pero ya en las últimas prácticas sí se trata que puedan conocer el uso de los equipos más actuales. Es una dificultad realmente, creo que en cualquier institución educativa uno quisiera tener los mejores laboratorios, los mejores equipos, pero Claro. siempre hay limitantes de presupuesto. Afortunadamente se hace esa lucha y se busca la forma de cómo tener los equipos y bueno, por lo menos en nuestra carrera, en la UNA, sí hemos tenido apoyo en esa Sí he parte. sentido el apoyo con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Correcto. Excelente. Ajá, sí. También, naturalmente, eh, bueno, la parte didáctica, pedagógica, un campus virtual, tener equipos multimedia para poder uno eh, tener su clase, espacios adecuados. No es lo mismo lo que comentaba, tener solamente un aula con una pizarra y marcadores, que bueno, es una herramienta que se utiliza Sí. aún hoy en día, pero también uno necesita proyectores, equipos de audio, que los mismos... Mantener la atención del alumno. Es correcto, hay tanta información y uno necesita los medios para poderla compartir. Talleres para que los mismos estudiantes también puedan desarrollar sus proyectos. eh, es- bueno, hay muchísimas condiciones de infraestructura que son necesarias y ayudan muchísimo en ese desarrollo. Ok. Y también yo considero que es muy importante los espacios, no solamente para el estudio, sino también para que ellos puedan descansar, compartir entre El ellos. descanso es parte del aprendizaje. Es correcto. Cuando uno es estudiante, tal vez tiene una o 2 horas libre y uno se sienta con sus compañeros a platicar y todo. Así es. Incluso platica del tema de la clase, alguien leyó algún o vio algún video o algo y uno comenta siempre. No, aunque sean espacios de ocio, no es ajeno al desarrollo profesional. Sí, Eso no, no es forma parte ajeno. de... No, no. Es parte, inclusive el descanso es parte de para que el cerebro pueda entender todo lo que se captó en la clase anteriormente. Necesita el cerebro descansar y entender, ok, esto fue lo que yo vi con mi catedrático. Ahora bien, ya para finalizar, ¿qué mensaje nos podrías dar a nuestros televidentes Bueno, lo sobre estos principal, desafíos? Sí. lo principal sería buscar una motivación. Como mencioné, cada quien tiene cualidades diferentes. No todas las carreras son para todo el mundo, es decir, cada uno Claro.
tienen una vocación, sí, un gusto. definitivamente, sí. Y bueno, yo sé que es difícil. Hay muchas personas que podrán tener dificultades económicas. Se escucha mucho que las personas dicen, ¿por qué voy a estudiar una carrera universitaria? Mejor me voy a ir al extranjero a trabajar. Y yo miro que algunas personas tienen mucho dinero de una u otra forma, siendo influencer. No sé, hay muchas formas en las que Sí. las personas dicen, ¿por qué voy a estudiar si puedo hacer esta otra actividad que me Y es más va a provechoso y generar más más? rápido. Exacto. Pero realmente uno no estudia una carrera universitaria solamente pensando en el dinero. No. Yo siempre he dicho, si uno quiere generar dinero, que se dedique a comerciante o que sea emprendedor, que también también son retos, tienen sus dificultades, Y pero altísimos. sí. Sí, sí, sí. Pero realmente uno estudia una carrera universitaria para desarrollarse como persona, como profesional, y porque tiene esa pasión, ese gusto por querer desarrollarse en X o Y carrera. Ok. Y más allá del dinero está esa satisfacción. La autorrealización. Es correcto. Ok, excelente. Em, la verdad, agradezco mucho cómo nos estás compartiendo este tema tan importante, esos desafíos que puede presentar el docente en estos contextos académicos. Bueno, y con este mensaje estamos entendiendo básicamente que en realidad hay que estar motivados, hay que buscar algo que nos apasione, que en realidad nos guste y, y dejar por un lado esas presiones sociales. Ese ha sido como de los mensajes que más nos ha llamado la atención y buscar las dinámicas e innovaciones, también la innovación, que parte de para que ese acompañamiento entre lo que es el docente y el estudiante pueda tener una mejor capacidad al nivel de desarrollo como tal. Bueno, quiero agradecer su fiel sintonía cada jueves con nosotros. Recuerden seguir nuestras redes sociales por STVE Telebásica y nuestra página web, donde encuentran recursos valiosos que fomentan un camino hacia la excelencia desde las lecciones educativas y programas complementarios como este video podcast, que cada semana refuerza contenido clave para un mejor futuro en Honduras. Se despide de ustedes David Laínez, neuropsicólogo clínico forense. Hasta nuestro próximo episodio. Que estén bien.